Hoy llegamos al término, al fin de esta serie de enseñanzas que había titulado Jonás y el evangelismo personal. Jonás y el evangelismo personal. Y hoy es la cuarta y última lección de esta serie. Y yo espero y ha sido mi oración que, bueno, estas lecciones les haya permitido conocer más acerca de la voluntad de Dios con respecto a llevar su mensaje, su palabra a las personas. Y me refiero a aquellos que no conocen del Evangelio, no han escuchado el Evangelio puro de Jesucristo. Aunque bueno, hay muchos, en esta ciudad de Monterrey hay muchos grupos religiosos, muchas iglesias, pero eso no significa que todos estén predicando la verdad, el Evangelio bíblico. Así que ellos también necesitan escuchar el Evangelio puro del Señor, el Evangelio apostólico, el Evangelio realmente del Nuevo Testamento. Así que espero estas lecciones les haya motivado a ustedes, hermanos, y a nosotros, y a aquellos que aún por ahora no son miembros de la iglesia, les haya sido útil en conocer más acerca del carácter de Dios, de sus cualidades, de su justicia, de su voluntad para con su pueblo y para con todas las personas en general. Así que bueno, vamos a dar inicio, pues voy a continuar aquí. Voy a ahora hablarles de lo que tengo aquí en mi bosquejo, en esta última lección de esta serie, Saulo, Jonás y el evangelismo personal. Esta cuarta lección, la salvación es del Señor. Ese es el tema del día de hoy. La salvación es ¿de quién? La salvación, exacto, la salvación, ese hecho, esa obra es de alguien. ¿Pero de quién es? Del Señor. Ese es el tema de hoy. Fíjense. Recordemos que en la primera lección consideramos aquel encargo que el Señor le dio a Jonás. Sin embargo, aunque el Señor le dio un encargo a él, bueno, él fue rebelde a la voluntad de Dios. Conocimos de su inexcusable huida al mandato divino, a su desacato de darle la espalda a Dios y a su voluntad. Eso vimos en la primera lección. En síntesis, pues, estoy hablando en síntesis, en resumido. Luego, en la segunda lección, estudiamos de cómo el Señor encaminó todo para que Jonás se arrepintiera de su mal proceder, confesara su pecado y volviese a Dios para hacer su voluntad, escuchen, en una nueva oportunidad. Fíjense qué interesante es. El Señor tuvo paciencia, soportó, toleró la actitud de Jonás, de su siervo, de su profeta, a ese desacato, a esa rebelión, a su voluntad de darle la espalda a Dios. Imagínense, estaba Dios allí, viéndolo, por decirlo así, vamos a ilustrarlo, los ojos de Dios, su rostro, y él diciendo: Jonás, ve a Nínive. Y de repente ve Dios que Jonás sale caminando, pero dándole la espalda. Imagínense. Traten de poner en su mente como cuando, no sé, nos ha tocado ver alguna
película de algún amo, algún señor, algún rey, le dice a un siervo de él, a un esclavo, haz esto, y que el esclavo se le quede viendo y nomás dé la vuelta y le dé la espalda y se va haciendo lo contrario. Traten de poner eso en su mente. Pues así actuó Jonás, y el Señor toleró, tuvo paciencia para con él. Y no solo eso, sino que según su poder y su soberanía, hizo todo para que él reconociera su pecado y volviese a Dios, volviese a él. En un punto en ese de su camino, cuando iba dándole la espalda al Señor, Jonás reflexiona y regresa otra vez a él. En una nueva oportunidad, fíjense qué interesante, le dio una nueva oportunidad a Jonás. En la tercera lección, estudiamos en detalle el encargo que el Señor le dio a Jonás cuando le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje cual el que yo, Jehová, te diré. En otras palabras, el Señor le dijo a Jonás que predicase a los ninivitas precisa y exactamente lo que él quería que ellos escuchasen. No lo que el profeta quisiese, no lo que los ninivitas quisiesen, sino lo que ellos necesitaban escuchar, que es muy distinto. Porque es muy distinto cuando, por ejemplo, un médico sabe que el paciente pues necesita escuchar esto, ¿verdad? Y no lo que quisiera escuchar el paciente. Así que el Señor le encargó a Jonás: vas a predicar precisa y exactamente esto. Lo que él quería que ellos escuchasen, ni más ni menos. Jonás debía comunicar fielmente el mensaje que el Todopoderoso quería transmitirles a los ninivitas. Jonás no tenía ninguna autoridad para añadir o quitar al contenido del mensaje que el Señor quería decirle con respecto a su voluntad. Él debía limitarse a decir específicamente lo que el Señor quería decirles, lo que era su designio, su mandato, su voluntad. Ahora, en esta cuarta lección, en la de hoy, estudiaremos acerca de algunas lecciones que Jonás tuvo que aprender acerca de su misión como proclamador de la palabra del Señor. Recuerden que la semana pasada los invité a que fuéramos a ese lugar donde llegó Jonás, a las afueras de la ciudad de Nínive. Allá se sentó, se hizo una enramada, matas allí. Dios hizo crecer una calabacera, una mata de calabaza, para que le diera sombra. Y les invité que fuéramos allí, porque allí el Señor iba a enseñarle algunas lecciones a Jonás. Lecciones que indudablemente son útiles para nosotros como cristianos en nuestra obra de evangelismo personal. Porque recuerden, aunque es un libro del Antiguo Testamento, y no estamos estudiando este libro para saber si algo allí es ley o norma divina para nosotros en estos tiempos, porque no es así. Estamos haciendo un uso legítimo, correcto de los libros del Antiguo Testamento, que no es, el Antiguo Testamento no es nuestra ley para nosotros, sino el Nuevo Testamento de Jesucristo, la doctrina de Cristo, el Evangelio de Cristo.
Bueno, al hacer uso, este uso legítimo, correcto, bueno, de ahí podemos extraer algunas lecciones, algunas enseñanzas, haciendo aplicaciones hoy a lo que sí es nuestra norma, nuestra ley. Estamos tomando el Antiguo Testamento, aprendemos de allí acerca del carácter de Dios, de su voluntad para con ese siervo, de sus deseos para con los ninivitas, los pecadores, de la actitud de Jonás, él que vivía bajo una ley divina de su época, y extraemos de allí, haciendo un uso correcto, legítimo, debido de las escrituras del Antiguo Testamento, extraemos las aplicaciones para nosotros. Primer punto, primera aplicación, primera lección, primera enseñanza para nosotros. Fíjense, la primera: Dios es soberano en la salvación. Ahí Sofi que está apuntando, hija. Dios, Saulo, primer punto, Dios es soberano en la salvación. Acompáñenme al libro de Jonás, capítulo 4. Libro de Jonás, capítulo 4. Cuando hablamos de soberano, quiere decir que Él tiene toda la potestad, el dominio, el señorío, la facultad para actuar libre e independientemente, como le plazca, como Él quiera, como le parezca. En ese sentido es soberano. Nadie le gobierna a Él. Nadie le dice qué hacer. El Señor es soberano, y en este punto, con respecto a la salvación, Dios es soberano en la salvación. Obviamente al hombre. Leamos Jonás capítulo 4. Noten versículo 2 y 11. Dice el verso 2. Y oró Jonás a Jehová. Él estaba enojado allí, en ese lugar, y ora y le dice en oración: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía. ¿Qué sabía él? ¿Qué sabía él de Dios? Yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Versículo 11, noten el 11. Dijo el Señor, le respondió a Jonás: ¿y no tendré yo piedad o misericordia de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Tal vez se refiere a infantes, a niños, a bebés, tal vez se refiere a eso. Y también hay muchos animales a quien Dios pues tuvo lástima de acabar con ellos y de estas personas que no tenían la capacidad, porque hay textos en la Biblia que nos hacen pensar, entender que aquí se refiere a niños como Gisela, niños, bebés. Entonces vemos estas palabras, ¿no? El Señor, bueno, en primer lugar en el versículo 2, Jonás sabía acerca del carácter de Dios. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo? ¿De qué carácter? ¿Cuál es tu personalidad? Tú eres eso. Él es así, Dios. Tú eres eso, Señor. Y en el 11 el Señor ratifica: bueno, no puedo yo tener piedad si yo soy así, ¿no? Si tú estás reconociendo, Jonás, que yo soy así, si yo soy así, de este carácter, de esta personalidad, ¿por qué no puedo tener yo piedad de los ninivitas? No soy soberano, pues, ¿verdad?
Esa es la idea aquí. Escuchen. ¿Qué sabía Jonás de Dios? Él sabía que el Señor era de tal misericordia y bondad que perdona a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, inclusive a los perversos habitantes de Nínive. De hecho, y con el caso de los ninivitas, vemos los dos aspectos del carácter justo del Señor. Fíjense, esto está interesante. Escuchen este punto. Fíjate, Sofi, con esta cuestión de lo que quería hacer Dios con los ninivitas, en el caso de ellos, podemos ver aquí, podemos observar estos dos aspectos de su carácter justo. Por un lado, el Señor no está siendo indiferente al mal de ellos, ¿no? Y estaba dispuesto a castigarlos a ellos, ¿cierto? Ya estudiamos de eso en la tercera lección, cuando va Jonás a decirles pues que se arrepientan. Entonces, en primer lugar, el primer aspecto del carácter justo y podemos decir santo del Señor es que Él no estaba siendo indiferente al mal de ellos y estaba dispuesto a castigarlos. Por otro lado, vemos el otro aspecto de que el Señor está siendo paciente, compasivo y bondadoso para perdonar a todo aquel que se arrepiente cuando Él pide que se arrepienta. ¿Vemos a Dios viendo la maldad de los ninivitas? Y no es indiferente. Y había determinado un juicio sobre ellos. Pero luego también es paciente y les dio ¿qué? 40 días, ¿verdad? 40 días para que se arreglaran. Bueno, para que dejaran esa actitud y arreglaran cuentas con el Señor, es lo que quería decir. Es decir, vemos su paciencia, su compasión, su bondad allí. Aquí están los dos aspectos del Señor. Aquí está. Sí, Él castiga el mal, pero también perdona al que deja el mal, cuando Él pide que se arrepienta. Miren, el Señor confirma esto acerca de sí mismo, cuando dice: ¿y no voy yo a compadecerme de Nínive, la metrópoli, donde viven más de 120,000 personas que no distinguen el bien del mal, y una gran cantidad de animales? Esto que acabamos de escuchar no es más que una descripción de la soberanía del Señor en cuanto a la salvación de los ninivitas. Escuchen, fíjense, Él quiso y determinó darles la oportunidad de que se arrepintieran para que fuesen perdonados. ¿Quién quiso eso? ¿Quién lo determinó? ¿Quién decidió eso? ¿Quién actuó de manera independiente, libre, y ejecutó según sus deseos? El soberano Dios. El soberano Dios. Él quiso y determinó darles esta oportunidad a los ninivitas, advertidos del juicio de que si se arrepentían, serían perdonados. Ahora escuchen. Cuando afirmo que Dios es soberano en la salvación, miren, no me refiero a algo. ¿A qué cosa? ¿A qué cosa no me refiero? ¿Qué no estoy intentando decir cuando digo que Dios es soberano en la salvación? Ojo. ¿A qué no me refiero? Bueno, no me refiero a que el Señor va a salvar a algunos hombres bajo unos términos
y una evaluación distinta a lo que su palabra declara. ¿Sí? ¿Estamos? Cuando digo que Dios es soberano en la salvación, no estoy queriendo decir que aparte del Evangelio, aparte de la doctrina de Cristo, aparte de la ley de Cristo, que según la Biblia es el estándar, la regla por la cual seremos evaluados para saber si somos dignos o no del cielo, de la vida eterna. Aparte de eso, Dios va a decir, bueno, aparte del Evangelio, pues yo soy soberano y los voy a salvar de esta otra forma, no más porque yo quiero. No, eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. No hay varios caminos para ir al Padre. No hay varias religiones. Como alguien escribió allí en nuestra fanpage de Facebook, escribió de que que el hinduismo, mormonismo, catolicismo, judaísmo, islamismo, todos van a Dios. Todos, dicen, cualquier camino. Y luego incluye cristianismo. Pues yo le respondí, no. No por una cosa, una característica, un aspecto fundamental. Y es que el fundador del cristianismo es el único fundador que no solo ha muerto, no solo ha sido sepultado, sino que ha resucitado y ha ascendido al cielo. Pues a diferencia del Islam y el judaísmo, en el Islam pues Mahoma, y en el judaísmo otros, inclusive los profetas del Antiguo Testamento. No, solo hay un camino. De hecho Jesús dijo eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando afirmo que Dios es soberano en la salvación, repito, no me refiero que Él va a salvar a algunos hombres bajo unos términos y una evaluación distinta a lo que su evangelio, su palabra declara. No debemos pensar que en el día del juicio final Dios va a salvar a algunas personas sin tomar en cuenta que, aunque pudieron hacerlo, fíjense, aunque pudieron hacerlo, no hayan obedecido los términos correctos de la salvación del Evangelio de Cristo. Dios no va a salvar a nadie en absoluto que no haya obedecido los términos correctos, bíblicos, verdaderos, por decirlo así, describirlo así, del Evangelio. Dios no va a salvar a alguien porque, hiciste muchas buenas obras, obras que representaban el segundo mandamiento para el prójimo, para su familia, etcétera, ¿no? Dios no va a salvar a nadie que haga eso sin el Evangelio de Cristo, sin obedecer el Evangelio de Cristo. Dios no va a salvar a ningún religioso, por más devoto que sea, consagrado, dedicado, que inclusive que se dé latigazo, se ponga corona, se crucifique en lugar de su familia, que son pecadores, por ejemplo, por decir un ejemplo, o de otros, si no obedece el Evangelio de Cristo. Si una persona, un pecador, un no cristiano, no cree en Jesucristo como Dios,
no se arrepiente de sus pecados pasados, no confiesa con sus labios que cree que Jesucristo, cree de todo corazón que Él es el Señor, el Mesías, el ungido, el elegido de Dios, el Salvador, Dios mismo, el de Isaías, el Dios que vino a salvar, y no se bautiza en agua por inmersión para el perdón de los pecados, ese pecador no se va a salvar. Por más buenas obras que haga, por más buena moral que tenga, por más buena gente que sea o que él se considere recto, justo, etcétera, no. Entonces, en ese sentido, no estoy diciendo que Dios va a salvar porque Él es soberano, no. No debemos pensar que en el día del juicio final Dios va a salvar a algunas personas sin tomar en cuenta que, aunque pudieron hacerlo, no hayan obedecido los términos correctos de la salvación del Evangelio de Cristo. Cuando hablo de que Dios es soberano en la salvación, ¿a qué me refiero? Escuchen, ya vimos a lo que no. Ahora, ¿a qué me refiero? Me refiero que es Él, es Dios mismo quien establece las condiciones para extender su gracia sobre el hombre. Es una prerrogativa divina y facultad de Dios otorgar el perdón de los pecados a los hombres según sus términos. En ese sentido, Dios es soberano. En ese sentido es que estoy diciendo o me refiero de que Él es soberano. Un pasaje que implica la soberanía de Dios en la salvación es el siguiente. Acompáñenme a Romanos 9:5. Romanos 9:5, para que veamos un texto donde está enseñada la soberanía de Dios en la salvación. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, verso 5. ¿Qué dice la santa palabra del Señor? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, este texto, este pasaje, solo Romanos 9:5, solo está indicando que Dios hace algo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa hace Dios según este pasaje? Tener misericordia y compasión. Tener misericordia y compasión. El texto es, ese es el texto, ¿no es? A ver, porque les estoy notando con cara de extrañeza ahí, ¿verdad? A ver. Bueno, ¿es el 15? Sí, exactamente, 15. Romanos 9:15. Déjenme colocarlo aquí. Bueno, es culpa de Susana porque ella es la secretaria mía. Y le doy el bosquejo y miren, vale, no, bueno, pues la absuelvo, ¿qué te absuelvo? Romanos 9:15. Otra vez, ¿qué dice el texto? Ahora sí, todos, ¿verdad? Ya, todos con el pasaje. Muy bien, dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, préstenme atención. Este texto, este pasaje, solo, ojo, solo está indicando que Dios hace algo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dice Pablo aquí. Bueno, tener misericordia y compasión. Él quiso tenerla
fue su elección y libre decisión. Entonces, Él actúa según su libre potestad e independencia. Si Él quiso ser misericordioso y compasivo, ¿qué? Es su decisión. ¿Quién puede decirle que no? Nadie. Por lo tanto, Él es soberano en este asunto. El pasaje solo nos está diciendo que Dios hace algo, pero no dice cómo lo hace. Vean la diferencia. Aquí nada más este texto está diciendo, Dios hace eso. Si Él quiere, tiene misericordia. Si Él quiere, se compadece. Pero ¿cómo? Ese es cómo, ¿verdad? No el qué. ¿Qué hace Él? Esto. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, hay que estudiar el Evangelio para entender cómo la compasión, cómo la misericordia de Dios, se hace eficaz en el no cristiano. Bueno, ese es otro tema, es otro asunto. Pero rápido, el cómo es el plan de salvación. ¿Cómo Dios hace que la sangre de Cristo, por ejemplo, le otorgue al pecador, al no cristiano, sus beneficios? Bueno, creyendo, arrepintiéndose, confesando su fe en el Señor Jesús y bautizándose. Ese es el cómo, Anita. Pero este texto no nos habla de eso. Simplemente Pablo está diciendo, ese que está allí, ese Dios, ese Señor, si Él quiere, tiene misericordia. Y si no, pues no. Es un asunto soberano de Él. Entonces, en el caso de los ninivitas, Él quiso tenerla. Fue su elección tener misericordia de ellos. Actuó según su libre decisión. Él actuó según su libre potestad e independencia. Si Él quiso ser así con ellos, tratarlos así, ser misericordioso y compasivo, fue su decisión. Jonás no era nadie para decirle, no, ¿y por qué lo vas a perdonar? Yo sé que tú eres así, eres bueno para perdonar cuando pides que se arrepiente. Yo sé, Señor, que tú eres así, pero ¿por qué lo vas a hacer? ¿Quién era Jonás para decirle que no al Señor? Nadie. Él es soberano en este asunto. Ahora, ojo. Aun cuando Dios era soberano en cuanto a la elección, a la determinación de perdonar a los ninivitas, eso no significa que fuese incondicional la salvación. Aunque Dios tiene esta facultad de elegir, de decidir, quiero ser compasivo con ellos, como lo fue. Eso no significa que los ninivitas recibieron el perdón divino por la mera intención de Dios, ¿sí? Por el mero deseo de Dios. No. Hubo condiciones para los ninivitas. ¿Cuál fue? Arrepiéntanse, tienen 40 días, si no, ¿verdad? Voy a castigarlos. ¿Se dan cuenta? Una cosa es el carácter soberano de Dios en cuanto a eso, y otra cosa es que en su soberanía Él dice, hey, quiero hacer esto, pero te pido que hagas esto. ¿Ok? No bastó solamente la intención buena, el deseo bueno de Dios. Quiero salvarlos y así, incondicionalmente, automáticamente, ya fueron perdonados. No, ellos debían arrepentirse de sus pecados. Entonces eso es importante. Ahora bien, su soberanía no solo implica que Él es libre para actuar como le plazca, sino también tener la autoridad, aquí está el punto, la autoridad para demandar condiciones a los hombres para que reciban los beneficios de su gracia. La gracia, Nando, del Señor, la cual hace posible que seamos salvos, no es incondicional.
No, una cosa es la gracia de Dios, la motivación de Dios, el deseo de Dios de salvarnos, y otra cosa es los términos, las condiciones que el hombre debe cumplir para recibir los beneficios de su gracia. Vamos a ver un pasaje en particular ahí en la carta de Pablo a Tito. Vayamos a la carta del apóstol Pablo a Tito. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, porque este pasaje nos enseña, fíjense, que la gracia, Pamela, no es incondicional, ¿ok? No lo es. Una cosa es la gracia de Dios y otra cosa son los términos que Dios pide en su gracia para salvarnos. ¿Ok? Noten, Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Noten. Dijo el apóstol: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. Es decir, todos los hombres pueden, si quieren, ser salvos, ¿verdad? Noten el texto. La gracia de Dios, ella se ha manifestado, se ha dado a conocer para este propósito, para salvación. ¿A cuánta gente? A todos los hombres. ¿Para salvación? ¿A quiénes? A todos. Muy distinto a lo que enseña el calvinismo, esta falsa doctrina. Que para algunos, dicen ellos, para algunos hombres, que la gracia es para algunos, los elegidos. Pero aquí dice la Biblia que la gracia es para todos. Para cualquiera que quiera. Ahora noten el 12. Enseñándonos que, ¿quién nos enseña? ¿Quién es la instructora? ¿Quién es la maestra? La gracia. Enseñándonos que, noten el gerundio, renunciando, eso implica el modo, la manera, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, otra vez, otro verbo en acción, en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Vieron que no es incondicional la gracia? El 11 nos dice, la gracia de Dios tiene este propósito para toda la humanidad. Pero para ser beneficiarios de esa salvación por su gracia, dice el verso 12, que ella nos enseña en su gracia a renunciar al pecado y vivir de una manera justa y santa, piadosa. ¿Vieron? No es incondicional. Ahí están las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones según este pasaje para que la gracia de Dios sea eficaz en mi vida y me otorgue, me conceda el beneficio inmerecido de la salvación? Bueno, yo tengo que dejar, dice aquí, la impiedad y los deseos mundanos, todo lo pecaminoso. Dejo eso y luego ahora vivo de esta manera una vida piadosa, santa. ¿Vieron? Entonces no es incondicional. Aunque Dios es soberano en la salvación, eso no implica que Él no demande términos, como vemos aquí. En el caso de los ninivitas, la condición para no ser castigado fue el arrepentimiento. El Señor dijo lo siguiente: al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió Él también y no los castigó como los había amenazado. Jonás, la primera lección que Jonás debió aprender es que Dios es soberano en la salvación. Si Él quería perdonar a los ninivitas según sus términos, exigencias y condiciones, actuando consecuentemente con su carácter, personalidad que Jonás conocía, simplemente Jonás debía callarse y decir:
como tú digas. Tú eres soberano. ¿Sí? Tú eres soberano. Si así quieres, si así te place, si es tu deseo, adelante. Pero ya vemos que inicialmente no fue así. Por tanto, y en aplicación a los cristianos, ahora viene la aplicación para nosotros, en este tema de el evangelismo personal, esta lección que aprendió Jonás, o que el Señor le enseñó, mejor dicho, a Jonás, y que también debemos aprender nosotros, tengamos siempre en mente que el Señor es soberano en la salvación del hombre. Por ejemplo, Él quiso amar a todos los hombres. Juan 3:16. Ahí apunten. Él quiso amar a todos los hombres. Y Él envió a su Hijo a morir por todos los hombres. Primera de Juan 2:2. Para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Primera a Timoteo 2:4. Él no hizo acepción de personas. Él no determinó antes de la fundación del mundo que unos sí serán salvos y otros no serán salvos, sin tomar en cuenta, ¿qué cosa? Si querían o no ser salvos, como enseña el calvinismo, erradamente. Ahorita no hay tiempo, pero ese es parte de esa enseñanza, de que Dios dijo, este número sí va a ser salvo porque yo lo digo, y estos no van a ser salvos porque yo lo digo. Y punto. Señor, pero no estás tomando en cuenta su libre albedrío. Ellos no tienen libre albedrío. Señor, pero no estás tomando en cuenta si quieren o no ser salvos. No importa. Eso es lo que enseña el calvinismo. Un Dios que hace acepción de personas. Increíble, ¿no? Y si vieran cuánta gente cree esa herejía. ¿Cuánta gente? Dios es soberano en la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque fue un acto de su propia voluntad el querer salvar al hombre. ¿Quién quiso tal cosa? Él. ¿Alguien lo obligó? Nadie. Él actuó según su propia potestad y derecho. La salvación pertenece al Señor. Además, y en su soberanía, Él mismo también determinó los términos o las condiciones para que el hombre pudiese ser salvo. En su soberanía, no solamente Él quiso salvar, sino que Él dijo, ¿cómo quiero que se salven? ¿Ok? Yo quiero que te salves. Es mi deseo, su soberanía. Pero en esa soberanía Él también dijo, quiero que lo hagas. ¿Cómo? Así, haciendo esto. ¿Qué cosa? El no cristiano debe oír el evangelio, creerlo de todo corazón, arrepentirse de sus pecados, confesar su fe en Jesús y bautizarse en agua para el perdón de los pecados. Y déjeme decirle que la gran mayoría de los grupos protestantes que vienen de la Reforma, evangélicos, no creen en el plan de salvación bíblico, lamentablemente. Punto número 2 de 3. Son 3 lecciones. Número 2. No seas exclusivista en la salvación. Fíjense. No seas exclusivista en la salvación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué me refiero? Ya lo van a escuchar. Antes vamos a leer Jonás capítulo 4. Volvamos a Jonás capítulo 4. Segunda lección que el Señor le enseña al profeta. Allí cuando estaba,
cuando estaba en la calabacera, cuando estaba en esa sombra, pero luego el Señor hizo algo con un gusanito, hizo que se comiera la calabaza y Jonás se enojó, andaba mal y siguió el Señor enseñándole a él por medio de sus hechos. Jonás capítulo 4, verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó. ¿Saben por qué se enojó? ¿Saben por qué se enojó? Porque, Nando, se sentó él a esperar a ver qué pasaba con la ciudad. A ver si era destruida. Y no. No, porque se arrepintieron. Y se enojó. Se enfureció. Se enojó en gran manera. Versículos 4 y 5. Noten. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Se enojó porque los ninivitas se arrepintieron. Válgame, o sea, imagínense que yo me enoje, me enfurezca porque Nando se bautice. ¿Por qué se va a bautizar este? Así, imagínense, ¿verdad? Y llega, hermano Nando, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo? Imagínense, o que se bautice mi hija. ¿Te vas a bautizar? O que se bautice algún malo que conozcamos, tía. ¿Se imaginan que se arrepiente y llegue aquí el hermano fulano, hijo de... Estoy enojado porque se arrepintió y se bautizó, se hizo cristiano. Así, Jonás. Y se enojó porque no, obvio, no fue destruida la ciudad. El enojo de Jonás fue producto de que los ninivitas se arrepintieron por la predicación de él mismo. De hecho, el versículo 5 nos hace pensar que el profeta tenía una ligera esperanza que la ciudad fuese destruida. Noten el 5, ¿no? Dice que, fíjense, noten el 5, se fue Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, como si estuviera en un cine, hasta ver qué acontecía. Y no aconteció nada. Imagínense el coraje que habrá agarrado ese señor. Pero como sabemos, eso no pasó en esa ocasión. Los ninivitas se arrepintieron y Dios desistió de castigarlos. Ahora bien, esta actitud de Jonás describe a un hombre que no quería que el perdón divino llegase a otros. Era una actitud indolente y misericordia por parte del profeta. Él quería que Dios solo tuviese preferencia hacia él y no hacia otros pecadores. Él quería que la salvación fuese una posesión exclusiva de él. El profeta sintió lástima por la pérdida de la calabacera. Dice la Biblia que él sintió mal, pero nunca tuvo piedad, misericordia por los hombres de Nínive. Claro, Jonás era parte del pueblo escogido y especial del Señor, y Dios en muchísimas ocasiones tuvo misericordia de los hebreos. Pero el soberano Dios, como ya hemos visto, ahora quiere o quería impartir misericordia a estos pecadores. ¿Quién era Jonás, Anita, para decir que la misericordia debía ser solo para él? O para los hebreos, para su pueblo, ¿verdad? ¿Quién era él para decir, no, si tú vas a ser misericordioso, es con nosotros nomás? Con aquellos, no, aquellos destrúyelos.
¿Quién era Jonás para decir que la misericordia debía ser solo para él o para ellos, los hebreos? Nadie. Él, con tal actitud, demostró que estaba excluyendo a los ninivitas de la misericordia del Señor, que era un privilegio solo y únicamente de ellos. Sin embargo, estaba equivocado. Y el Señor así se lo hizo saber. Por tanto, y en aplicación a los cristianos, ahora la aplicación. La salvación, hermanos, Susana, no es una bendición exclusiva para los que ya son salvos. Nadie debe pensar que Dios solo quiere que tú seas salvo y nadie más. No, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, incluyendo los muy malos. No debemos hacer exclusiva la salvación a los que ya son salvos, sino que debemos procurar que ella, la salvación, llegue a otros. Ninguno de nosotros ha recibido la salvación porque tuvo méritos para ello. No fue en virtud de la gracia del Señor y aún sigue siendo por su gracia, paciencia y bondad inmerecida. En ese sentido, también debo impartir esta gracia a otros para que alcancen la salvación del Señor. Por esta razón, Cristo ha mandado a predicar el Evangelio ¿a cuánta criatura? A toda criatura, de todas las naciones. Nadie debe pensar que la salvación debe quedar en las cuatro paredes del lugar de reunión, como si ella fuera un privilegio exclusivo para los que ya somos salvos. No, compartamos el Evangelio a otros sin hacer exclusión o acepción de personas, para que ellos alcancen también la vida eterna como nosotros. Tercera y última lección que Dios le enseñó a Jonás y que es útil para nosotros. Esta me gusta mucho. Tercera y última lección. Alégrate por la salvación de otros. Jonás se enojó. Pero nosotros, ¿qué nos enseña el Evangelio, la doctrina de Cristo? Que nos llenemos de gozo cuando alguien se arrepiente realmente de sus pecados y se bautiza para el perdón de los pecados en Cristo y es añadido a la iglesia de Cristo. Jonás capítulo 4, versículo del 1 al 4. Fíjense, Jonás 4 del 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Fíjense la obstinación de este hombre. Porque mejor que es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Versículo 9 al 11, del 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo. Ya me lo imagino la cara. Mucho me enojo. Mucho me enojo. Mucho me enojo. Hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Los pasajes anteriores muestran a un Jonás que no tenía ningún tipo de complacencia ni agrado, sino solo con la destrucción del pueblo de Nínive. Es evidente, pues, que Jonás
solo tendría placer si los ninivitas eran castigados y jamás perdonados. La única alegría, ojo, fíjense, la única, ángeles, alegría que tuvo Jonás fue cuando él recibió la bendición de una calabacera que le cubría del sol intenso. Dice el verso 6, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero Jonás nunca sintió alegría por el arrepentimiento de los ninivitas, ni tampoco por la misericordia del Señor para con ellos. Fue completamente indiferente e indolente a todo esto. O sea, le valió, no le importó. Solo cuando las bendiciones fueron para él, como la calabacera, ¿no? Dice ahí el versículo 6. Vino la calabacera y lo tapó. Se disfrutó ahí, cuando la bendición fue para él. Ay, ahí sí. Ay. Alegría. Pero no se alegró cuando se arrepintieron los ninivitas y cuando el Señor les perdonó. Por tanto, y en aplicación a los cristianos, en esta tercera lección, enseñanza, el Señor Jesús dice en el Evangelio de Lucas, vamos todos a Lucas 15:7, ¿qué dice él? Fíjense lo que dice Evangelio de Lucas 15:7. 15:7 de Lucas. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ya había alegría en el cielo cuando vieron que los ninivitas se habían arrepentido. El Señor quiere que sepamos que el arrepentimiento de un pecador es motivo de gozo o alegría. Él quiere que sepamos eso, el Señor. Saber que un alma ha aceptado su pecado y ha decidido cambiar completamente de actitud, haciendo la voluntad del Señor y recibiendo el perdón de pecados por medio del bautismo, es razón suficiente para tener gozo. Sabemos que Nínive era una ciudad gentil, no judía. Y por medio de ella, conocemos que Dios, según su soberanía y libre voluntad y determinación, extendió la misericordia a un pueblo que no era judío, que no era su pueblo elegido. Fíjense en esto, hermanos, aquí ustedes, mexicanos, yo, Venemex, porque soy venezolano y mexicano, ¿eh? Venezolano de nacimiento y mexicano por adopción legal, podemos decir, naturalización. Noten esto, fíjense. Sabemos que Nínive era una ciudad gentil como Monterrey. Y por medio de ella conocemos que Dios, según su soberanía, libre voluntad y determinación, extendió la misericordia a un pueblo que no era judío, como nosotros. Fíjense. De la misma forma, y en los días de la predicación del Evangelio, es decir, hoy, por parte de los apóstoles en aquella época, los gentiles, los no judíos como nosotros, también recibieron la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón divino por medio de Cristo. Como consecuencia de ello, gente que ya era salva, judíos, glorificó a Dios por ello y tuvieron gran gozo por la conversión de los no judíos, de los gentiles como nosotros, a cristianos. Escuchen lo siguiente. Entonces, oídas estas cosas, lo que los apóstoles hablaron en Jerusalén,
a los judíos, a los hermanos judíos que se hicieron cristianos. Ellos callaron y glorificaron a Dios, diciendo, ¿qué dijeron los judíos? De manera que también a los no judíos, a los gentiles como nosotros, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. Ellos pues, escuchen, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los no judíos como nosotros, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Vieron la diferencia entre estos judíos, los apóstoles que eran judíos pero cristianos? ¿Vieron la diferencia de la iglesia de Jerusalén, de los hermanos de esa época? Que cuando los apóstoles contaban cómo los no judíos, como los ninivitas que no eran judíos, por la predicación del evangelio recibieron el perdón de pecados, al obedecer el plan de salvación, glorificaron a Dios y se llenaron de gran gozo por la conversión de los gentiles. ¿Vieron la diferencia con Jonás? ¿Vieron el ejemplo que debemos seguir? Miren, para terminar, de igual forma, los cristianos hoy debemos tener este espíritu. Que cuando un pecador se arrepiente y recibe el perdón de pecados por medio del bautismo, tengamos alegría por ello y exaltemos a Dios porque permite, según su gracia y deseo, que cualquier hombre pueda llegar a ser salvo, si quiere, por medio de Cristo. Cuando tengamos aquí, como hemos tenido, la conversión de alguien, como Antonio, como Ángeles, que alguno de los que aún no son bautizados decida hacerlo para recibir el perdón de sus pecados, para recibir el beneficio de la salvación, para asegurar su entrada al cielo legítimamente, auténticamente, debidamente, para vivir en esa comunión con el Señor y ser parte de la iglesia de Cristo. Hermanos, eso va a ser motivo, como ha sido, de glorificar a Dios y de llenarnos de gozo por Él. Y saben, eso es posible, obviamente, si en primer lugar predicamos el Evangelio. Si a la iglesia, por decirlo así, traemos personas que logren ellas escuchar y decidan convertirse al Señor. Esta alabanza a Dios y este gozo es producto de la predicación del Evangelio. Porque por la predicación del Evangelio la gente se convierte. Y en su conversión glorificamos a Dios y nos llenamos de gozo. Nos llenamos de gozo por la salvación de ellos.